Seguimos aquí en Negocios en Imagen. Los integrantes del Consejo Consultivo del Agua sostuvieron una reunión con el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, el diputado Rubén Muñoz, a fin de establecer una ruta de trabajo conjunta para la seguridad hídrica del país. Y vaya que el tema del agua pues es uno de los grandes asuntos que hoy ocupan y preocupan también pues al gobierno y a los estados, sobre todo en el norte del país, y lo acabamos de ver ahorita con esta discusión que se dio en torno a si llegaba o no Tesla a Nuevo León. El presidente había vetado a la compañía de Elon Musk a desembarcar justamente allá en Santa Catarina, aduciendo pues escasez de agua. Vamos a platicar con Raúl Rodríguez, él es presidente del Consejo Consultivo del Agua. ¿Cómo estás, Raúl? Muy buenas tardes. Muy bien, mi querido Darío, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, de entrada, ¿por qué es tan importante poner en la mesa de discusión el agua? Muy sencillo, Darío, porque yo te diré una frase que quizá pueda ser trillada, pero es muy cierta. En este momento y en todo el mundo, sin agua no hay vida, sin agua no hay producción, no hay alimentos, no hay nada. Por eso es importante cuidar el agua, tanto para el uso doméstico como para el uso industrial. El agua vista también, Darío, como una palanca de desarrollo, pero por supuesto teniendo la prelación del primer objetivo de tener el acceso a la mayoría de la población. Como tú bien dijiste en la introducción, ya vivimos una etapa el año pasado muy difícil. Nunca, mucha gente no creímos que íbamos a llegar a ver lo que se conoce comúnmente en el argot ambiental como el día cero. El día cero entendido como en una ciudad en Monterrey, que fue el caso, donde no tuvo agua para ningún elemento. Y eso lo podemos volver a ver este año, Darío, inclusive con un escenario más catastrofista. La propia Conagua dice que este año los reportes, los escenarios meteorológicos son muy complicados. Se prevé una crisis hídrica este próximo, digamos ya primavera, verano, entre abril, mayo y adelante. Va a haber menos lluvias que el año pasado y evidentemente lo estamos viendo ya ahorita. Las presas están, el promedio de las 632 presas que hay en el país, el promedio está abajo del 45%. Vemos que se están abatiendo en muchos lugares los acuíferos. Entonces vamos a tener un gran problema y tenemos que adelantarnos a ello, Darío, y por eso el Consejo Consultivo del Agua, que como tú sabes, y el público que nos escucha, es un órgano ciudadano integrado por la academia, por organizaciones sociales y por el sector empresarial. Lo que busca es generar propuestas, Darío, a todos los niveles, empezando por el nivel gubernamental, por el legislativo, para adelantarnos a estos problemas y no reaccionar, no que el destino nos alcance. Yo te diría que el destino ya nos alcanzó, Darío. Sí, sí, definitivamente, Raúl, te saluda Rogelio Varela. Raúl, Rogelio. platica un poco sobre esta reunión que tuvieron con legisladores, cuál sería, digamos, que la intención de pues estar en contacto con diputados, en el sentido de que pues también ha quedado en el aire pues una nueva ley de aguas que se negocia desde hace varios años. Es correcto, es correcto. La idea de esta reunión que fue muy productiva con el presidente de la comisión, con Rubén Muñoz Álvarez y con Héctor Mares, miembro de la comisión, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, fue muy simple. Es decirles, el Consejo con esta estructura como un organismo único en el país, que estamos reconocidos en la Ley de Aguas Nacionales como órgano de consulta para el sector, para Conagua, queremos sumarnos a ellos y decirles, adelantémonos a los escenarios que decía un momento. Y en el caso legislativo, legislemos para una buena gobernanza del agua. La gobernanza del agua, Rogelio, entendida en que la actual ley de aguas nacionales que está vigente, que es la que da la certeza jurídica a las inversiones, se mantenga. Es la que maneja el tema de las concesiones, la caducidad, la prelación, etcétera, etcétera, para poder hacer eso. Pero también decir al legislativo, que son los que manejan y autorizan y aprueban el presupuesto, que necesitamos más recursos para el tema del agua. Si bien ha crecido, el diputado Rubén Muñoz ha sido un diputado muy consciente, muy equilibrado, que nos ha dado espacio a todos los que tenemos que decir algo respecto al agua, a las propuestas. Le hemos dicho, necesitamos más presupuesto. Él logró incrementar en 100% el presupuesto de Conagua del ejercicio 21 al 22, del 22 al 23, pero es insuficiente. Creemos, Rogelio, Darío, y lo digo con todo respeto, pero también con toda objetividad, que el tema del
del agua no está siendo visto con la seriedad que merece. El tema del agua, del acceso al agua, es un tema de seguridad nacional y no se le está dando esa importancia. ¿Cómo es posible que en el caso de los 15 prioridades, objetivos que tiene la Casa Blanca, el número 6 es el tema del agua, el abasto del agua a la población y al sector productivo? Entonces nosotros tratamos de decir, generemos propuestas, ya no diagnósticos, ya conocemos muy bien los diagnósticos, ya sabemos que hay sobreexplotación, ya sabemos que hay desperdicio, ya sabemos que falta de cobro de agua. Ahora vamos a las propuestas que nos permiten revertir ese problema, Rogelio, Darío. Efectivamente, no solamente como que no se le presta atención o la atención debida, sino que hay mucho desconocimiento en torno a el uso y la explotación de los mantos acuíferos. Se tiene la falsa creencia y lo vimos ahorita, por ejemplo, con el presidente, ¿no? Que decía que Tesla iba a consumir agua para los humanos y resulta que no, que es tratada. Y la gente piensa que la industria en general está sobreexplotando esos mantos acuíferos, pero la realidad es que no. ¿Quién es el que está realmente haciendo uso indiscriminado del agua, Raúl? Acaba de tocar un tema muy sensible, pero muy cierto, en el tema claro y objetivo. Dentro del consumo total del agua en este país, Darío, la industria autoabastecida, quiere decir la industria que se abastece de concesiones vía pozos, vía extracción de agua, solo consume el 5% del total. El 76% lo consume el sector primario, el 14% el sector del uso doméstico, el agua que llega a tu casa, a mi casa, la de Rogelio, y el otro 5% a la parte de hidroeléctricas, no de la generación. Ese es el 100%, pero de ese 76% del sector primario se desperdicia, utiliza el 76%, se consume, pero se desperdicia más del 60%. ¿Por qué? Porque particularmente los pequeños y medianos agricultores ya no tienen los programas que existían gubernamentales de uso suficiente del agua, de tecnificación del riego. Y entonces ahora ellos, ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que sembrar, tienen que tener alimentar al país y riegan como pueden. ¿Y qué quiere decir que riegan como pueden? Con ustedes van por las carreteras y de repente ven los surcos inundados, riegan por inundación o por lo que le llaman el tema de otros sistemas muy arcaicos que desperdician el agua. Entonces, de ese 76, 60 se desperdicia entre la evaporación y lo que se va permeando y se pierde mucho, porque faltan recursos, falta planeación, Darío, para esos sectores de apoyo. Entonces está muy sencillo, ahí está la numeralia, de un problema del 100%, el 76% está focalizado en un sector, atendamos el sector. El diputado Rubén Muñoz nos dice, estamos buscando recursos para tecnificar lo que son los áreas de riego, los usuarios de riego que hay en este país, que son 82 zonas de riego, para darles esa tecnificación, pero no hay recursos. El problema es que los recursos, como ustedes lo han platicado innumerables veces, se han concentrado en 4 o 5 proyectos magnificentes, pero que no son tan rentables. ¿Por qué no son tan rentables? Porque primero hay que darle esa prioridad al abastecimiento, al acceso de agua. ¿Cómo es posible que en este país, lo preguntaba ahorita Rogelio, no se lo contesté, no se ha legislado una ley general de aguas que desde hace 12 años se aprobó por la legislatura en ese momento para legislar el derecho humano al agua? Y no se ha legislado la ley reglamentaria a ese cuarto constitucional porque no hay recursos suficientes, porque como ustedes saben hay derecho a la salud, a la educación. Cuando se habla de derecho humano al agua quiere decir que por el hecho de ser mexicanos tienes tu derecho al acceso al agua, al menos lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que son 150 litros diarios por persona, pero hay 10, 15, hay muchos números que no hay una certeza, pero de 10 a 15 millones de mexicanos que no tienen acceso al agua de manera diaria. Entonces, ese derecho humano tiene que llevar un componente presupuestal que se estima en alrededor de 80,000 millones de pesos. Esos recursos evidentemente no fueron aprobados por el presupuesto de egresos de la Federación para este ejercicio 23, porque esos recursos pues no los tenía el gobierno federal o los tenía destinados para otros proyectos. Esa es la realidad que estamos viviendo. Pues Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, fue un verdadero placer platicar contigo y conocer más de los entretelones que hay en torno pues a que es una gran asignatura pendiente. Que pases muy buena tarde. Gracias, Darío, gracias, Rogelio. Un saludarlos, buenas tardes a todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego.